Damián Altamira no celebraba la Navidad, la administraba. Esa noche, desde el ventanal del salón principal del Hotel Altamira Imperial, observaba luces doradas, copas de champaña, vestidos caros y sonrisas entrenadas como quien revisa una hoja de cálculo. A sus 37 años, era el director general del grupo hotelero más poderoso del país, heredero de un apellido que abría puertas incluso antes de que él levantara la mano. Tenía todo lo que muchos deseaban, salvo una razón honesta para volver temprano a casa. Su penthouse quedaba arriba del mismo hotel, en los pisos donde la ciudad parecía una maqueta de luces obedientes. Tenía mármol italiano, una cava climatizada, un piano que nadie tocaba y un silencio tan perfecto que hasta los relojes parecían caminar de puntillas. Damián vivía con disciplina militar, 5 de la mañana. Gimnasio privado. Café, sin azúcar. Informes financieros. Reuniones. Decisiones. No confiaba en casi nadie. Y no por tragedia melodramática, sino por experiencia. En su mundo, la lealtad solía venir con factura. La gala de aquella noche tenía un nombre precioso: regalos con esperanza. Los invitados entregaban donativos, posaban frente a cámaras y se iban convencidos de haber limpiado su conciencia por una cuota deducible de impuestos. El narrador podría fingir delicadeza, pero no hace falta. Algunas personas no donan por bondad. Donan para salir bien en la foto. Damián lo sabía. Lo permitía. Peor aún, lo organizaba con eficiencia impecable. Al fin y al cabo, una buena imagen también era parte del negocio. Lucía Herrera había entrado al hotel por la puerta de servicio a las 3 de la tarde, con el cabello recogido, zapatos cómodos y una bolsa de tela donde llevaba una medicina infantil, 2 panes dulces y una libreta escolar arrugada. No era invitada. Era parte del equipo temporal de cocina, contratada para cubrir la gala, porque diciembre siempre necesitaba manos rápidas y bocas calladas. Lucía no tenía tiempo para sentirse invisible. Una madre soltera aprende pronto que la invisibilidad también puede pagar la renta, siempre que no te robe la dignidad. Mateo, su hijo de 7 años, estaba sentado en una silla junto al guardarropa de empleados, dibujando superhéroes con capas imposibles. Tenía asma, una curiosidad peligrosa y una forma de mirar a los adultos como si sospechara que todos ocultaban algo. Lucía había pedido permiso para llevarlo porque su vecina, doña Elvira, no pudo cuidarlo esa noche. El gerente de servicio aceptó con cara de mártir, como si permitir que un niño respirara en un rincón fuera un acto heroico digno de estatua. Damián la vio por primera vez sin verla de verdad. Pasó cerca de la cocina y notó a una mujer cargando charolas con precisión, corrigiendo a un mesero joven para que no tirara salsa sobre un mantel carísimo. Ella hablaba bajo, rápido, con una autoridad que no necesitaba gritar. Él pensó apenas eficiente. En su cabeza, las personas solían clasificarse así, como piezas de una maquinaria. El problema de mirar el mundo como una empresa es que, tarde o temprano, uno deja de reconocer un corazón, aunque lo tenga enfrente. La verdadera escena comenzó cuando don Esteban Altamira decidió acercarse al rincón donde Mateo esperaba. El padre de Damián conservaba esa elegancia cruel de los hombres que envejecen rodeados de gente que nunca les dice que están equivocados. Llevaba un traje oscuro, un bastón innecesario y una sonrisa que en público parecía bondad, pero en privado cortaba como vidrio. Vio al niño, vio sus zapatos gastados y, quizá por aburrimiento, decidió regalarle una humillación envuelta en celofán. Tomó de una mesa una bolsa pequeña, de las sobrantes, una de esas que nadie había elegido, porque el moño estaba chueco y el papel tenía una esquina doblada. Se la aventó a Mateo sin agacharse siquiera. La bolsa cayó contra el pecho del niño y luego al suelo. Algunos invitados fingieron no mirar. Otros sí miraron, porque la crueldad ajena entretiene cuando no salpica. Don Esteban dijo, con voz clara y venenosa:
Los niños pobres reciben regalos pobres. Así aprenden temprano cómo funciona el mundo. El salón no quedó en silencio. Hizo algo peor. Siguió respirando, como si nada. Mateo se quedó inmóvil, con las manos cerradas sobre su dibujo. No loro. Pero sus orejas se pusieron rojas. Y eso a Lucía le dolió más que un llanto. Ella apareció desde un costado con el delantal todavía puesto. Cruzó el espacio entre bandejas y tacones caros. Y levantó la bolsa del suelo. No temblaba. Las madres, cuando están defendiendo a sus hijos, pueden parecer tranquilas justo antes de volverse inolvidables. Lucía miró a don Esteban sin bajar la cabeza. Gracias por el regalo. Señor, mi hijo sabrá sacarle más provecho que usted a sus modales. Una señora soltó una tos que no era tos. Mateo abrió mucho los ojos, como si su mamá acabara de vencer a un dragón con una cuchara de cocina. Don Esteban endureció la mandíbula. No acostumbrado a que una empleada temporal le contestara con una frase completa. Damián, desde unos metros atrás, sintió algo incómodo en el pecho. No era ternura, todavía no. Era vergüenza. Él debió intervenir en ese instante. Debió decir el apellido completo. Poner fin a la escena. Pedir disculpas en nombre del hotel y de una familia que rara vez las pedía. Pero los hombres acostumbrados al poder también se acostumbran a medir daños antes de medir heridas. Damián observó. Calculó la cantidad de testigos, la proximidad de las cámaras, la rigidez de su padre. Y mientras calculaba, Lucía tomó a Mateo de la mano. Guardó la bolsa bajo el brazo y se retiró, sin pedir permiso a nadie. En la zona de servicio, Mateo por fin habló. Mamá, ¿soy pobre o solo pobre normal? Lucía cerró los ojos un segundo. Ese segundo donde una mujer cansada decide si se rompe o si cocina la tristeza para que alcance hasta mañana. Luego se agachó frente a él y le acomodó el cuello de la camisa. Eres rico en preguntas, mi amor. Y eso sale carísimo. Mateo frunció la boca, pensando. Entonces, ese señor debe ser pobre de cerebro. Lucía no quiso reír, pero se le escapó una sonrisa pequeña. Damián había seguido el sonido de esas voces hasta el pasillo, sin escolta y sin una razón que pudiera explicar en una junta. Permaneció detrás de una puerta entreabierta, escuchando lo suficiente para sentirse intruso y no lo bastante para apartarse. Lucía sacó el inhalador del niño. Le recordó respirar despacio y le prometió que al llegar a casa harían chocolate caliente, con más agua que leche. Porque somos gente creativa. Mateo aceptó con solemnidad, como si aquello fuera una receta de chef internacional. Entonces el hotel se apagó. No fue un parpadeo elegante, sino un golpe seco de oscuridad que dejó al salón principal sin música, a los elevadores detenidos y a los invitados murmurando con esa angustia particular de la gente rica cuando el mundo deja de servirles durante 5 minutos. Las luces de emergencia tardaron más de lo debido. En alguna parte sonó una alarma breve. Damián maldijo entre dientes, ya pensando en generadores, protocolos y responsables. El control, su viejo dios, acababa de salirse del edificio. Lucía sujetó a Mateo de inmediato. Quieto conmigo. Su voz no subió, pero cambió de peso. Damián apareció al final del pasillo, justo cuando un empleado gritaba que nadie usara los ascensores. Una puerta automática se cerró mal, bloqueando el acceso hacia la cocina. En el movimiento confuso, Mateo fue llevado por una supervisora hacia el área segura con otros empleados, mientras Lucía quedó del otro lado con Damián, atrapada en un tramo de servicio entre una puerta magnética y un corredor sin salida. Mi hijo está allá, dijo ella, empujando la puerta. Necesito pasar. Damián revisó el panel con la linterna del celular. Su primera reacción fue ordenar, pero nadie allí sabía que él podía ordenar. Y por alguna razón absurda, eso lo detuvo. La cerradura está bloqueada por el sistema, respondió. Cuando vuelva la energía auxiliar, abrirá. Lucía lo miró con desconfianza. ¡Qué alivio! Pensé que solo estaba cerrada por puro capricho.
Él parpadeó. No recordaba la última vez que alguien le hablaba así sin miedo. ¿Trabajas aquí?, preguntó ella. La respuesta verdadera se le quedó en la garganta. Soy dueño de este hotel. Soy el jefe del hombre que humilló a tu hijo. Soy el hijo del hombre que le arrojó esa bolsa. Pero Damián no dijo nada de eso. Tal vez porque su traje ya no se veía tan impecable en la luz roja de emergencia. Tal vez porque ella lo miraba como a un desconocido útil, no como a una cuenta bancaria con piernas. Sí. Mintió. Mantenimiento. Me llamo Daniel. Lucía aceptó la mentira con la urgencia de quien tiene problemas más grandes que investigar biografías. Perfecto. Daniel de mantenimiento. Monte en algo. Entonces, esa puerta. Mi paciencia o la calma. Lo que te salga primero. Damián casi sonrió. Y eso lo desconcertó. Él, que negociaba adquisiciones millonarias sin mover un músculo, estaba recibiendo órdenes de una mujer con delantal manchado de salsa y ojos que no pedían permiso. Buscó señal en su teléfono. Nada. Por primera vez en años. Su apellido no servía para abrir una puerta. Lucía consiguió hacer una llamada cuando el teléfono captó una línea débil. Mateo. Mi amor. Escúchame. Estoy bien. Estoy con un señor del hotel. Pausó y miró de reojo a Damián. Sí. Parece serio. Pero no creo que muerda. Damián levantó una ceja. Al otro lado, el niño preguntó algo que no se oyó. Y Lucía suavizó la voz. No. No llores. Respira como practicamos. Inhala contando hasta 3. Eso. Eres mi campeón. Yo salgo pronto. Te lo prometo. La llamada se cortó. Lucía se quedó con el teléfono pegado al oído unos segundos más, como si la promesa pudiera seguir viajando, aunque no hubiera señal. Luego se giró para que Damián no la viera limpiarse una lágrima mínima. Casi furiosa. Él la vio de todos modos. Vio el cansancio bajo sus ojos, la forma en que apretaba la medicina infantil dentro de la bolsa, el miedo disciplinado de una mujer que no tenía el lujo de desmoronarse. Damián conocía el estrés, no conocía esa clase de valentía silenciosa. ¿Tu hijo está enfermo?, preguntó, y se arrepintió de inmediato por la torpeza. Lucía tardó en responder. Tiene asma. Nada que no se pueda manejar con medicina. Limpieza. Menos humedad y un departamento que no parezca pecera vieja. Sonrió sin alegría. Oh sí. Casi nada. Damián sintió el impulso automático de resolverlo llamar a un neumólogo privado. Cambiarle la vivienda. Cubrir gastos. Pero Daniel de mantenimiento no podía ofrecer soluciones de millonario sin romperse en pedazos. Lo siento. Dijo solamente. Le sonó pobre. Quizá por eso fue honesto. Ella lo estudió en la penumbra. No pongas esa chara. La lástima me da alergia, y hoy ya tenemos suficientes problemas respiratorios. Damián bajó la mirada, sorprendido por una obediencia que nadie le había impuesto. No era lástima. Entonces, practica otra expresión. Porque esa te salió fatal. Ahí sí. Él soltó una risa breve, pequeña, oxidada, casi desconocida. Lucía también sonrió. Apenas. En el pasillo cerrado, con la gala descompuesta al otro lado, algo tibio se abrió paso donde no debía. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Damián intentó forzar el panel con una herramienta de emergencia y falló de manera vergonzosa. Lucía le quitó la linterna. Seguro que eres de mantenimiento. Él se quedó inmóvil, una fracción demasiado larga. Soy más de supervisar. Ah, claro. Mantenimiento espiritual. Ella metió una horquilla en una ranura secundaria. No para abrirla, sino para liberar una tapa atorada. Damián observó como si presenciara magia doméstica. La gente rica paga por soluciones. La gente como Lucía aprende a inventarlas con una horquilla. Cuando la puerta al fin cedió unos centímetros por el reinicio parcial del sistema, Lucía no esperó. Se deslizó por el espacio con una agilidad nacida de años, esquivando obstáculos. Damián la siguió menos elegantemente y se golpeó el hombro contra el marco.
Ella no se burló hasta comprobar que Mateo estaba sentado al final del corredor, abrazando su dibujo y respirando bien. Entonces sí, dijo, para hacer mantenimiento. Daniel, te mantiene vivo la suerte. Mateo miró a Damián con seriedad. ¿Usted arregló la puerta o mi mamá? Damián respondió. Tu mamá. Esa respuesta hizo que Lucía lo mirara distinto. Solo un segundo, no con gratitud exagerada, no con interés romántico de novela mal apurada, sino con el pequeño respeto que se concede a quien no roba méritos ajenos. Mateo se levantó y le mostró su dibujo, un superhéroe con capa azul, una señora con delantal y un hombre alto parado inútilmente junto a una puerta. Ese es usted, explicó. Su poder es mirar preocupado. Damián aceptó el golpe con dignidad. Es un poder poco valorado. Lucía se rió, y el sonido le desordenó algo interno. La energía volvió al hotel como si nada hubiera pasado, aunque todo había pasado. El salón recuperó música, luces y mentiras. Don Esteban exigía explicaciones a 3 gerentes al mismo tiempo. Damián podía regresar allí, ponerse de nuevo el traje invisible del mando y convertir la noche en un informe técnico. En cambio, se quedó mirando a Lucía mientras ella revisaba a Mateo. Le limpiaba una mancha de chocolate seco y le decía que eran hora de irse antes de que otro millonario decidiera educarlos con basura. «Puedo acompañarlos a la salida», ofreció Damián. Lucía ladeó la cabeza. «Para que no nos perdamos en el territorio salvaje de las alfombras caras, para asegurarme de que estén bien». Ella lo observó con esa mezcla de cansancio y humor que lo dejaba sin defensas. «Estamos bien, Daniel. No perfectos. Pero bien, hay diferencia». Mateo levantó la bolsa arrugada. «¿Me la puedo quedar?» Lucía respiró hondo. «Sí, pero mañana la usamos para guardar calcetines. No tristezas». El niño aceptó el trato. En la puerta de servicio, la noche olía a lluvia y gasolina. Lucía se ajustó el suéter, demasiado delgado para diciembre, y tomó la mano de Mateo. Damián vio el taxi que no podían tomar, el autobús que seguramente esperarían, la bolsa barata contra el pecho del niño. Otra vez quiso sacar dinero, ordenar un coche, resolver, pero algo en la espalda recta de Lucía le advirtió que no confundiera ayuda con invasión. «Lucía», dijo, probando su nombre con cuidado. Ella se volvió. «Gracias por no mentirle a mi hijo sobre la puerta». La frase lo golpeó con una ironía tan precisa que casi dolió físicamente. Él acababa de mentirle a ella sobre todo lo demás. «No fue nada», respondió. Lucía sonrió, sin saber que estaba perdonando una pequeña cosa, mientras otra más grande nacía entre los dos. «Buenas noches, Daniel de mantenimiento». Mateo agregó, «Practique su poder». Se alejaron hacia la parada bajo la llovizna. Damián permaneció inmóvil, con el teléfono lleno de llamadas perdidas de ejecutivos, gerentes y su padre, pero mirando solo a una mujer que caminaba sin pedir rescate. Cuando por fin subió a su penthouse, el silencio lo recibió como siempre, perfecto, caro, insoportable. Abajo, cientos de empleados limpiaban los restos de una fiesta donde la generosidad había usado manteles de lino. Arriba, Damián se quitó el saco, se sirvió agua en un vaso de cristal y no pudo beber. En su mente seguía viendo a Mateo preguntando si era pobre normal, a Lucía levantando una bolsa del suelo como si levantara una bandera, y asimismo diciendo un nombre falso, porque el verdadero le pesaba demasiado. Esa noche Damián Altamira, hombre de contratos blindados y ascensores privados, descubrió algo humillante. Podía comprar hoteles, voluntades, silencios y titulares favorables. Pero no podía comprar la forma en que Lucía lo había mirado cuando creyó que era nadie. Y ese nadie, ese Daniel inventado en un pasillo oscuro, había recibido más verdad en una hora que Damián en muchos años de cenas elegantes. Lo razonable habría sido olvidar. Lo prudente habría sido no volver a verla. Pero los hombres que creen controlarlo todo suelen cometer su primer acto verdaderamente humano
cuando pierden el control. Damián no volvió a ver a Lucía al día siguiente. Se dijo que era lo correcto. Y los hombres como él adoraban decirse frases correctas cuando estaban haciendo exactamente lo contrario en su cabeza. Revisó reportes. Despidió a un proveedor negligente. Aprobó una expansión en Cartagena y escuchó a su padre quejarse de la insolencia de cierta empleada. Durante toda la mañana mantuvo el rostro de siempre. Pero bajo la mesa buscó 3 veces en los registros temporales el nombre de Lucía Herrera. La encontró en una lista de personal externo, apoyo de cocina. Turno nocturno. Pago por evento. Sin prestaciones. La palabra externo le molestó más de lo razonable. En sus hoteles, miles de personas entraban y salían como sombras necesarias para que otros durmieran sobre sábanas impecables. Damián firmaba políticas de eficiencia, no biografías. Sin embargo, ahora una de esas sombras tenía voz. Hijo, delantal manchado, y una manera peligrosa de decir la verdad sin pedir aplausos. Cerró el archivo, pero no logró cerrar la curiosidad. 2 días después, a las 7 de la mañana, Damián estaba sentado en su coche negro frente a una cafetería de barrio llamada La Esquina de Tita. No había mármol, ni valet parking, ni música ambiental diseñada por expertos en consumo emocional. Había mesas de madera cojas, olor a pan dulce, una cafetera ruidosa y un letrero escrito a mano que decía: si viene de malas, pague doble. Damián leyó el mensaje 2 veces. Le pareció una política comercial agresiva, aunque quizá bastante justa. Lucía trabajaba detrás del mostrador con una camiseta verde, el cabello recogido y una rapidez que hacía parecer lento al resto del mundo. Servía café, cobraba, corregía tareas de Mateo entre pedidos y discutía con un proveedor de huevos como si estuviera defendiendo una frontera nacional. Damián entró con un abrigo demasiado caro para esa calle y unos zapatos nuevos que brillaban con una falta de vergüenza casi ofensiva. 3 clientes lo miraron. Una señora dejó de morder su concha. Lucía levantó la vista y entrecerró los ojos. Daniel de mantenimiento, dijo ella, sin sonrisa todavía. ¡Qué milagro! ¿Se descompuso algo o vienes a practicar tu cara de preocupación? Damián sintió que la respuesta ensayada se le desarmaba. Había planeado decir que pasaba por casualidad, una mentira tan mala que hasta un elevador averiado habría sentido pena. Quería tomar café, respondió. Lucía miró sus zapatos. Luego, el abrigo. Luego, el coche visible por la ventana. Claro, porque este lugar grita: hombre que busca café barato, desde la banqueta. Mateo apareció desde una mesa del fondo, con uniforme escolar y una mochila que parecía haber sobrevivido a varias guerras pequeñas. El señor del poder inútil anunció con alegría. Algunos clientes voltearon. Damián aceptó la presentación con una inclinación seria de cabeza. Estoy intentando ampliar mis habilidades. Mateo lo examinó con ojo crítico. Primera clase aquí, no se pide un expreso doble de origen único. Aquí se pide café. Y si quieres verte fino. Diches por favor. Lucía escondió la risa detrás de una servilleta. Damián pidió café. Por favor. Y una pieza de pan que no supo nombrar. Lucía le sirvió una concha y le cobró una cantidad tan pequeña que él pensó que había escuchado mal. Sacó una tarjeta negra. El silencio cayó sobre la cafetería con más fuerza que el apagón del hotel. Lucía miró la tarjeta como quien mira un pescado sobre una almohada. No aceptamos tarjeta. Damián buscó efectivo. Encontró solo billetes grandes. Mateo suspiró con decepción profesional. Nivel principiante. Mamá. Muy principiante. Lucía terminó dejándole el café fiado, con una anotación en una libreta que decía: Daniel. Café y concha. Paga cuando aprenda a vivir. Damián leyó la frase boca abajo desde el mostrador, y por alguna razón sintió más compromiso que al firmar un crédito internacional. Se sentó cerca de la ventana, incómodo en una silla de metal, y observó cómo Lucía se movía por el local. No era belleza de revista,
Era algo peor para un hombre acostumbrado a escapar presencia. Ella llenaba el lugar sin intentar conquistarlo. Mateo hizo la tarea a su lado porque, según él, los adultos raros necesitan supervisión. Damián terminó ayudándolo con un problema de matemáticas. Lo resolvió demasiado rápido, con explicación de costos, porcentajes y margen de ganancia. Mateo frunció el ceño. Los de mantenimiento saben de negocios. Damián sostuvo el lápiz un segundo más de lo necesario. Algunos leemos. Lucía, desde el mostrador, escuchó la respuesta y no dijo nada, pero en su mirada apareció esa pequeña semilla de sospecha que las mujeres inteligentes no riegan de inmediato. Solo la guardan. Al salir, Damián dejó un billete grande bajo el plato. Lucía lo alcanzó en la puerta y se lo devolvió doblado. Te dije lo que costaba. Era por el servicio. Ella apoyó una mano en la cintura. El servicio cuesta lo que cuesta, no lo que tu culpa quiera pagar. Damián se quedó quieto. Nadie en su vida le devolvía dinero. La gente lo aceptaba. Lo esperaba o lo pedía con elegancia. Lucía no. Ella tomó el billete, lo metió en el bolsillo de su abrigo y añadió, mañana trae monedas. Volvió al día siguiente, y al otro, primero por café. Luego, por una excusa absurda, que necesitaba aprender dónde comprar un cable para una lámpara, que pasaba cerca, que el hotel quedaba más o menos por la zona, aunque cualquier persona con mapa habría llorado de risa. Lucía no lo invitaba a quedarse, pero tampoco lo echaba. Mateo, más práctico, decidió convertirlo en proyecto educativo. Hoy aprenderás el autobús, anunció un sábado. Damián, que tenía 3 choferes disponibles, sintió un escalofrío que no admitiría ni bajo tortura. El autobús llegó lleno, ruidoso y con una personalidad que ningún vehículo de lujo se atrevería a tener. Damián subió detrás de Lucía y Mateo, buscando dónde pasar una tarjeta inexistente. El conductor lo miró como si acabara de bajar de Marte, con zapatos italianos. Lucía pagó por él antes de que bloqueara la fila. Me debes 2 pasajes y un poco de humildad. Damián se sujetó de un tubo mientras el autobús arrancaba con violencia. Mateo rió encantado. No se caiga. Señor Daniel, todavía no firma su certificado de pobre básico. En el mercado, Damián intentó ayudar cargando bolsas y terminó comprando 3 kilos de tomates, cuando Lucía solo pidió 4 piezas. También pagó el doble por cilantro porque no quiso regatear con una señora que lo llamó güerito elegante. Aunque él no era güero, y mucho menos se sentía elegante entre charcos. Gritos y olor a mango maduro. Lucía negoció el precio con una sonrisa filosa. Recuperó parte del dinero y le explicó, no es miseria, es respeto por lo que cuesta ganarlo. Damián escuchó más que en cualquier seminario empresarial. Esa tarde, Lucía lo invitó a subir al departamento solo porque la lámpara de la cocina sí estaba fallando, y Mateo juró que Daniel necesitaba examen práctico. El lugar era pequeño, en un 3er piso sin elevador, con paredes color crema cansado y ventanas que cerraban mal. Había dibujos pegados al refrigerador, una planta de albahaca, sobreviviendo por puro orgullo, y olor a arroz con pollo. Damián entró con una cautela extraña. Su penthouse era más grande. Sí, pero esa cocina tenía algo que su casa no había conseguido con ningún diseñador vida. Doña Clara, la madre de Lucía, estaba sentada junto a la ventana tejiendo una bufanda azul. Tenía el cabello blanco, los ojos vivos y esa sabiduría de las mujeres que hablan poco porque ya vieron demasiado. Así que tú eres el técnico, dijo, mirándole las manos. Damián miró sus propios dedos. Demasiado cuidados para convencer a nadie. Intento serlo. Doña Clara soltó una risa suave. Hijo, una cosa es intentar, y otra, venir disfrazado de oficio. Lucía tosió desde la estufa. Mateo susurró. Abuela detecta mentiras nivel leyenda. La reparación fue un desastre moderado. Damián desarmó la lámpara con concentración ejecutiva, como si cada tornillo tuviera consejo de administración.
Lucía le pasó herramientas. Corrigió 2 veces la dirección del cable y evitó que se electrocutara con una paciencia que merecía medalla. Cuando por fin la luz encendió, Mateo aplaudió como si hubieran inaugurado un puente. Damián sintió una satisfacción ridícula, pequeña y limpia. Había cerrado fusiones de cientos de millones sin sonreír, pero una lámpara barata encendida en una cocina estrecha casi le ganó la batalla. Comieron juntos, porque doña Clara decretó que nadie que arreglara algo, aunque fuera con ayuda maternal, salía sin probar arroz. Damián aceptó un plato y descubrió que el hambre podía tener memoria, aunque él no supiera de cuál. Lucía se sentó frente a él, cansada pero más tranquila. Mateo contó historias de la escuela, incluyendo una batalla con pegamento, una maestra injusta y un compañero que decía que Santa solo visitaba casas grandes. Damián apretó el tenedor. Lucía lo notó. No arregles el mundo durante la cena. Daniel, se enfría la comida. Después llegaron los mensajes. Al principio eran prácticos. ¿Pagaste el café o sigues endeudado con la patria? Luego se volvieron pequeñas ventanas, una foto borrosa de la lámpara encendida, un audio de Mateo, diciendo que Daniel había pasado al nivel 2. Una nota de Lucía preguntando si en el hotel ya no se caían puertas por deporte. Damián leía cada mensaje en su penthouse, de pie frente a una ciudad inmensa, y respondía con cuidado. No quería parecer demasiado ansioso. Fracasaba con bastante dignidad. Una noche, Lucía le escribió que Mateo había tenido tos y no dormiría temprano. Damián se quedó mirando el teléfono con la impotencia de quien podía comprar un hospital, pero no podía presentarse a medianoche sin delatar el tamaño real de sus recursos. Respondió: «¿Necesitan algo?» Ella tardó. «Que el departamento no tenga humedad, que la medicina no suba de precio y que mi hijo no aprenda tan pronto a preocuparse por dinero. Pero por hoy, solo distraerlo». Damián grabó un audio torpe explicando cómo una puerta automática podía fallar. Mateo se durmió escuchándolo. La mentira empezó a cambiar de peso. Al principio había sido una puerta cerrada en un pasillo oscuro. Ahora era una silla en la cocina de Lucía, una deuda en la libreta de la cafetería, un niño que le guardaba dibujos, una anciana que le ofrecía té, aunque sospechaba más de lo que decía. Damián se repetía que confesaría pronto, siempre pronto, después del próximo café, después de la próxima consulta de Mateo, después de la próxima risa. La cobardía, cuando se viste de esperanza, puede parecer paciencia. Lucía también empezó a mirar con más atención. Daniel no decía groserías cuando se golpeaba un dedo, soltaba maldiciones elegantes, como si hubiera sido educado por abogados. No sabía el precio del detergente, pero entendía de inversiones inmobiliarias con una precisión incómoda. Una vez, al cruzarse con un gerente del hotel cerca de la cafetería, el hombre se quedó pálido y bajó la cabeza. Damián lo despachó con una mirada mínima. Lucía lo vio todo. No preguntó entonces. Ella prefería juntar piezas antes de mostrar el rompecabezas. El incidente de los zapatos ocurrió un domingo en el parque. Mateo corría detrás de una pelota. Doña Clara tomaba sol como una reina jubilada y Lucía vendía algunas galletas caseras a otras madres. Damián llegó con ropa más sencilla. O eso, creyó él, hasta que Mateo señaló sus tenis, blancos impecables. Esos zapatos no conocen banqueta. Lucía bajó la vista. Eran discretos. Sí, pero de una marca que costaba más que su refrigerador usado. Damián improvisó. Me los regalaron. Lucía sonrió despacio. ¿Qué amigos tan generosos tienen los técnicos? Él quiso decir la verdad en ese instante. La tuvo en la boca. Amarga y necesaria. Soy Damián Altamira. Te mentí. Mi padre humilló a tu hijo y yo fui demasiado cobarde para detenerlo a tiempo. Pero Mateo regresó con la pelota, pidiendo que Daniel jugara. Y la escena se llenó de sol, migajas y una felicidad modesta que Damián no quiso romper. Así justificó otra mentira. Los seres humanos no siempre caen por maldad.
A veces caen porque el momento hermoso les parece demasiado frágil para tocarlo. Jugó fútbol con Mateo y perdió de manera escandalosa. No porque no pudiera correr, sino porque el niño inventaba reglas nuevas cada 3 minutos. Gol doble si el adulto rico parece confundido, gritó Mateo. Lucía se congeló apenas al escuchar la palabra rico. Damián también. Mateo. Llenó al filo. Siguió corriendo. Todos los adultos son ricos, comparados conmigo, porque pueden comprar helado solos. Lucía volvió a respirar. Pero Damián supo que el aire entre ellos había cambiado. Una broma de niño había rozado una verdad demasiado grande. Au atardecer. Lucía guardó las galletas sobrantes. Damián compró una bolsa entera con el pretexto de llevarlas al hotel para sus compañeros. Ella le cobró precio completo y lo obligó a recibir cambio. «Te cuesta mucho dejar que las cosas valgan lo que valen, ¿verdad?», preguntó. Damián sostuvo las monedas en la palma. «Estoy aprendiendo». Ella lo miró con una seriedad que le quitó el ruido al parque. Aprender está bien. Fingir también puede parecer aprendizaje desde lejos, pero no es lo mismo. Esa noche. Damián no subió directo a su penthouse. Se quedó en su oficina privada, con las luces apagadas, mirando el reflejo de su traje en el cristal. Había pasado el día fingiendo ser un hombre con poco, y ahora volvía a una habitación donde hasta el silencio tenía mantenimiento. Sobre el escritorio lo esperaban contratos, invitaciones, informes y una foto oficial suya para una campaña del hotel. La imagen mostraba a Damián Altamira impecable, seguro, poderoso. Él la volteó boca abajo como si el papel pudiera delatarlo. Lucía, mientras tanto, lavaba platos en su cocina pequeña. Mateo dormía en el sofá, con la boca abierta y un dibujo nuevo sobre el pecho Daniel. Lucía y él en un autobús que parecía nave espacial. Doña Clara tejía en silencio. «Ese hombre no es técnico», dijo por fin. Lucía no respondió enseguida. Cerró la llave, secó un vaso y miró hacia la lámpara que él había ayudado a arreglar. «No sé qué. Doña Clara levantó una ceja. «Entonces, cuida lo que sientes hasta saber qué esconde». Lucía no era ingenua. La pobreza enseña a desconfiar sin volverse amarga. Si una tiene suerte y carácter. Daniel le gustaba, y admitirlo le molestaba casi tanto como le alegraba. Le gustaba porque escuchaba a Mateo, porque no se reía de sus cuentas, porque parecía sorprendido cada vez que una casa pequeña le ofrecía espacio. Pero había grietas en su historia, demasiadas. Lucía había conocido mentirosos baratos y hombres con promesas infladas. Daniel mentía distinto, como alguien que temía perder algo que aún no tenía derecho a conservar. Damián abrió el chat de Lucía pasada la medianoche. Escribió: «Tengo que decirte algo». Lo borró. Escribió: «No soy exactamente quien crees». Lo borró también. Al final, mandó una cobardía pequeña: «Gracias por hoy». Ella respondió: «Varios minutos después, Mateo dice que tus zapatos pasaron lista, pero siguen en observación». Damián sonrió, y la sonrisa le dolió. Luego llegó otro mensaje: «Y yo también». No había enojo en esas 3 palabras. Solo advertencia, solo una puerta entreabierta antes de cerrarse. Por primera vez, Damián entendió que la verdad no iba a destruir lo que estaban haciendo. Tal vez la mentira ya lo estaba haciendo en silencio. Se quitó los zapatos demasiado caros, caminó descalzo sobre el piso frío de su penthouse y sintió que ningún lujo conseguía tocarlo. Abajo, en algún barrio con humedad en las paredes, Lucía protegía a su hijo con monedas, humor y orgullo. Él, que tenía tanto, estaba viviendo de prestado en la confianza de ella. Y las deudas del alma, a diferencia del café, no se pagan con cambio. El lunes amaneció con una lluvia fina, de esas que no parecen graves, hasta que una descubre que los zapatos ya están mojados, y el ánimo también. Lucía llegó a la esquina de Tita antes de abrir, cargando una caja de galletas decoradas y la libreta de cuentas bajo el brazo. Había dormido poco.
Mateo tosió 2 veces durante la madrugada. Doña Clara fingió no preocuparse, y Lucía fingió creerle. En esa casa pequeña, todos mentían un poco por amor, pero ninguno lo hacía para tomar ventaja del otro. Daniel no apareció esa mañana. Tampoco escribió. Lucía se dijo que no le importaba. Y lo hizo con tanta concentración que Tita, la dueña de la cafetería, la miró por encima de los lentes. Cuando una mujer limpia la misma mesa 4 veces, o espera dinero o espera hombre. Lucía dejó el trapo. Espero que la mesa deje de estar pegajosa. Tita sonrió. Sabia y cruel, como solo pueden serlo, las señoras que han vivido 3 decepciones y todavía preparan buen café. Entonces la mesa se llama Daniel. Damián, por su parte, estaba en una reunión a 40 pisos del suelo, escuchando a un equipo de expansión explicar cifras que normalmente habría devorado con precisión quirúrgica, pero su mente insistía en regresar a un autobús lleno, a una cocina con olor a arroz, a una mujer que había escrito yo también, como quien deja una llave sobre la mesa. En la pantalla hablaban de rentabilidad por habitación. Él pensaba en humedad en paredes viejas. La culpa, cuando encuentra grietas, se filtra mejor que el agua. Su asistente, Valeria, notó el desastre antes que nadie. Damián Altamira nunca perdía el hilo. Nunca pedía repetir un dato y jamás miraba el celular durante una presentación. Esa mañana hizo las 3 cosas. ¿Desea posponer la reunión de proveedores? Señor, preguntó ella al salir. Él guardó el teléfono con demasiada rapidez. No. Valeria bajó la voz. También llegó la confirmación del pedido de postres para el evento de mañana. La cafetería externa aceptó entregar personalmente. Damián se detuvo. No necesitó preguntar cuál cafetería. Su silencio fue respuesta suficiente. El evento era una presentación privada para inversionistas del grupo Altamira. Nada romántico. Nada cálido. Solo una coreografía de poder con café caro. Pantallas gigantes y sonrisas afiladas. Valeria había contratado a la esquina de Tita por recomendación de un gerente, sin saber que acababa de poner una bomba emocional en bandeja de canapés. Damián pudo cancelar, pudo inventar una razón sanitaria, logística, climática o moral. Aunque esta última en el mundo corporativo suele llegar tarde, pero no lo hizo. Quería verla, la cobardía. Otra vez. Se disfrazó de destino. Lucía recibió el encargo con una mezcla de alivio y cansancio. Era buen dinero. Y el buen dinero en su casa no entraba caminando con sombrero. Había que perseguirlo con bolsas, turnos y ojeras. Tita le explicó que la entrega sería en el Hotel Altamira Imperial. Sala de juntas del piso 38. Lucía sintió una incomodidad breve al oír el nombre del hotel. Allí habían humillado a Mateo. Allí había conocido a Daniel. Los lugares, como la gente, también guardan secretos bajo la alfombra. Esa noche horneó hasta tarde. Mateo la ayudó, pegando etiquetas torcidas en las cajas. «¿Daniel va a comer galletas?», preguntó con la inocencia peligrosa de los niños que pisan minas sin saberlo. Lucía amasó en silencio antes de responder. «No sé, mi amor. Daniel trabaja allá. Pero los técnicos no siempre suben a eventos elegantes». Doña Clara, desde la mesa, no levantó la vista del tejido. A veces los técnicos suben más de lo que dicen. Lucía la miró. La madre no sonrió. Tampoco hacía falta. A la mañana siguiente, Lucía se vistió con pantalón negro, blusa blanca y un saco usado que había ajustado ella misma para que pareciera menos cansado. Mateo le dio un dibujo para el señor del poder inútil. Por si lo veía, era una puerta abierta, un autobús y 3 figuras tomadas de la mano. Lucía lo guardó en la bolsa sin prometer entregarlo. Había promesas que una madre no hacía cuando el corazón ya sospechaba problemas. Besó a Mateo en la frente y salió antes de que la lluvia volviera. El Hotel Altamira Imperial lucía distinto de día, sin luces navideñas, sin música, sin la multitud brillante de la gala. Mostraba mejor su verdadera naturaleza, mármol impecable, vigilancia discreta, empleados
moviéndose con una eficiencia que parecía coreografiada para no molestar a los ricos. Lucía entró por recepción porque la entrega lo exigía, no por la puerta de servicio. Aún así, sintió que el edificio la miraba como preguntando quién le había dado permiso. Ella levantó la barbilla. Lucía Herrera no pertenecía a muchos sitios, pero tampoco pedía perdón por existir en ellos. En el mostrador, una recepcionista revisó su nombre y llamó a alguien mientras esperaba. Lucía vio pasar a un gerente que había visto antes cerca de Daniel. El hombre la reconoció, palideció apenas y desvió la mirada con prisa. Aquello no era prueba de nada. Cedió. La gente de hotel siempre parece ocultar algo, llaves perdidas, huéspedes furiosos, romances de pasillo. Pero el gesto le dejó una piedrita en el zapato del pensamiento. Pequeña, molesta, imposible de ignorar. La subieron en un elevador de cristal que trepaba por el interior del edificio como una burbuja cara. Lucía sostuvo las cajas con ambas manos y miró la ciudad alejándose bajo sus pies. Pensó en Mateo, que se mareaba en los autobuses, pero igual pedía ventana. Pensó en Daniel golpeándose el hombro contra una puerta. Pensó en sus zapatos blancos, en su manera de hablar, en esas pausas suyas antes de responder preguntas simples. Una parte de ella ya sabía. Otra parte, la más cerca, todavía quería equivocarse. En el piso 38. Una asistente elegante la recibió con amabilidad profesional. Por aquí, señorita Herrera. Dejaremos los postres junto a la sala principal. Lucía caminó por un pasillo donde las paredes tenían fotografías de hoteles frente al mar, montañas y ciudades que ella solo conocía por calendarios. En cada imagen aparecía discretamente el mismo emblema Altamira. El apellido le pesó de pronto. Don Esteban. La bolsa lanzada. La frase cruel. Y. Daniel. Siempre cerca del hotel. Siempre lejos de explicar demasiado. Entonces escuchó su voz. No la voz suave de la cocina, ni la voz torpe que preguntaba cuánto costaba el cilantro. Era la misma voz. Sí, pero vestida de mando. Salía de una sala de juntas entreabierta, firme, baja, acostumbrada a no repetir órdenes. Ese contrato no se firma hasta que incluyan cobertura médica para el personal subcontratado. No quiero excepciones. Lucía se quedó quieta. El mundo no se rompió con estruendo. A veces se rompe como una taza fina con un sonido pequeño y definitivo. La asistente empujó la puerta sin notar la palidez de Lucía. Dentro había una mesa enorme, pantallas encendidas, abogados, directores y ejecutivos sentados como alumnos obedientes. Al fondo, de pie, con traje oscuro, hecho a la medida, y reloj imposible de ignorar. Estaba Daniel, pero nadie lo llamaba Daniel. En la pantalla principal, bajo su fotografía oficial, se leía Damián Altamira, director general del Grupo Altamira. Lucía sintió que las cajas pesaban el doble, no por el azúcar, por todo lo que acababa de entender. Damián la vio y dejó de hablar. El silencio que siguió no fue empresarial, sino humano, y por eso resultó más incómodo. Valeria miró a su jefe, luego a Lucía, y comprendió lo suficiente para no moverse. Un abogado susurró, «Señor Altamira». La palabra señor cayó sobre Lucía como una confirmación innecesaria. Ella sostuvo la mirada de Damián. En sus ojos no hubo sorpresa teatral, ni lágrimas inmediatas, ni esa fragilidad que algunos hombres esperan para sentirse menos culpables. Hubo claridad, y la claridad puede ser devastadora. «Lucía», dijo él, dando un paso hacia ella. El nombre, en su boca verdadera, sonó casi peor que la mentira. Ella dejó las cajas sobre la mesa auxiliar con cuidado, porque incluso herida, era incapaz de maltratar el trabajo de sus manos. Su apellido. Señor Altamira. No alzó la voz. No hacía falta. Los presentes bajaron la mirada con ese pudor tardío que aparece cuando una intimidad se desploma en público. Damián se quitó años de poder del rostro, pero no pudo quitarse el traje. «Necesito explicarte», murmuró. Lucía miró alrededor la mesa.
Las pantallas. Las personas esperando su palabra. El edificio entero, obedeciendo al hombre que le había pedido monedas prestadas para un café. No aquí. Él asintió demasiado rápido. Vamos a mi oficina. Ella sonrió apenas. Y esa sonrisa no tuvo alegría. Claro. Su oficina. Damián cerró los ojos un instante. Cada palabra de ella encontraba el centro exacto de la herida. Y lo peor era que no estaba intentando lastimarlo, simplemente estaba diciendo la verdad. Caminaron hasta una oficina privada con vista a la ciudad. Era una habitación amplia, impecable, de madera oscura y vidrio. Sobre un estante había premios, fotografías, con ministros, empresarios, fundadores de fundaciones y gente que sonreía con dientes de poder. Lucía reconoció a don Esteban en una imagen familiar. También vio, sobre el escritorio, una foto oficial de Damián idéntica a la de la pantalla. El hombre que había entrado en su cocina, como si no supiera encender una lámpara, dirigía medio mundo desde allí. Damián cerró la puerta. Mi nombre es Damián. Lucía soltó una risa breve. Sin Huma. Sí, ya lo vi escrito en tamaño gigante. Muy discreto. Por cierto, él aceptó el golpe. Te mentí. No me digas. Lucía dejó la bolsa sobre una silla y sacó el dibujo de Mateo sin darse cuenta. Auferlow. Su mano se cerró. Damián también lo vio, las tres figuras. La puerta abierta. Su culpa. Que ya era grande. Encontró una habitación nueva donde crecer. Al principio fue por el apagón, dijo él. No quería que supieras quién era porque... Se detuvo. Durante años había negociado con palabras exactas, pero ninguna servía ahora. Porque pensé que me tratarías distinto. Lucía lo miró despacio. Y se supone que eso me tranquiliza. Él tragó saliva. No. Tú sabías quién eras. Sabías quién era tu padre. Sabías lo que nos hizo. Sabías mi trabajo. Mi casa. La enfermedad de mi hijo. Mis cuentas. Mis miedos. Yo no sabía ni tu nombre. Damián no encontró defensa digna. Podía explicar su soledad, su desconfianza, el asco de vivir rodeado de intereses. Podía hablar de un padre cruel, de una infancia educada para no sentir, de noches en un penthouse donde nadie lo esperaba. Todo era cierto, nada era suficiente. Lucía estaba de pie frente a él, pequeña en aquella oficina enorme, y, aún así, más alta que todo el edificio. No quería hacerte daño, dijo al fin. Ella bajó la mirada un segundo, como si esa frase le cansara hasta los huesos. Eso dicen todos los que hacen daño sin querer mirar el daño de frente. Lucía respiró hondo. El problema no es que seas rico, Damián, ni siquiera que seas mi jefe indirecto o el dueño del lugar donde tu padre humilló a mi hijo. El problema es que entraste en mi vida disfrazado de alguien que no podía hacerme daño desde arriba, y mientras yo te abría mi casa, tú seguías teniendo una salida secreta. Él dio un paso. Ella retrocedió uno. No por miedo, por límite. Lucía, lo que sentí contigo fue real. Para ti. Quizá, su voz se quebró apenas, pero no cayó. Para mí también lo era hasta hace 10 minutos. Ahora tengo que revisar cada recuerdo como quien revisa una fruta para ver dónde empezó a pudrirse. Damián sintió esa frase con una violencia silenciosa. Recordó el café fiado, el autobús, Mateo riendo, doña Clara mirándole las manos. Todo seguía siendo real en su pecho, pero ahora entendía que la realidad no basta cuando llega envuelta en mentira. Ella sacó el dibujo de Mateo y lo dejó sobre el escritorio. Esto era para Daniel. Damián miró el papel como si fuera un documento de sentencia. Dáselo tú. Si alguna vez encuentras a ese hombre, Lucía tomó su bolsa, no busques a mi hijo, no vayas a la cafetería, no aparezcas en mi casa con soluciones caras. Yo no soy una deuda que puedas liquidar. Él quiso prometer, suplicar, insistir, pero incluso en su desesperación comprendió que insistir también podía ser otra forma de poder. ¿Puedo pedirte perdón?, preguntó. Lucía se detuvo en la puerta.
La ciudad brillaba detrás de él, indiferente y enorme. Puedes pedirlo. Yo no tengo que dártelo. Entonces salió, sin portazo, sin escena, sin lágrimas para el consumo de nadie. Damián se quedó en medio de su oficina, rodeado de todo lo que había construido. Y por primera vez le pareció una colección de muebles caros dentro de una vida mal amueblada. Afuera, los ejecutivos fingieron no verla pasar. Lucía agradeció esa cobardía mínima. En el elevador, sola. Lucía, por fin, permitió que sus ojos se llenaran. No lloró fuerte. No se dobló. Apretó el asa de su bolsa y miró los números descender uno por uno, como si cada piso la sacara de una fantasía que nunca había pedido. Le dolía a Daniel, pero también le dolía a ella misma confiando, riéndose en el parque, guardando mensajes, dejando que Mateo lo quisiera. Una madre soltera no solo protege su corazón, protege también la puerta por donde otros entran al corazón de su hijo. Cuando llegó a casa, Mateo estaba haciendo una maqueta con cartón. ¿Viste a Daniel?, preguntó sin levantar la vista. Lucía dejó la bolsa en la mesa y se quitó los zapatos mojados. Doña Clara la miró desde la cocina y entendió antes de escuchar. Las madres tienen un idioma secreto para las desgracias de sus hijas. Sí, dijo Lucía. Mateo sonrió. ¿Le diste mi dibujo? Ella respiró. Se lo di. El niño alzó la cara. ¿Y por qué pareces como cuando se quema el arroz? Lucía se sentó a su lado. No iba a mentirle de la manera en que le habían mentido a ella. Daniel no se llama Daniel, mi amor. Se llama Damián. Y es el dueño del hotel. Mateo frunció el ceño, procesando la traición con lógica de 7 años. Entonces sí era rico. Sí. ¿Y por qué? Dijo que arreglaba puertas. Lucía miró la maqueta. La pequeña casa de cartón con ventanas dibujadas, porque a veces los adultos tienen miedo de que los quieran por lo que tienen, y hacen tonterías. Mateo guardó silencio. Luego preguntó lo que más dolía. Nos mintió porque somos pobres. Lucía sintió que algo se le partía, pero mantuvo la voz firme. Nos mintió porque fue cobarde. Eso no tiene que ver con lo que somos nosotros. Doña Clara dejó una taza de té frente a ella, y nosotros no somos menos porque alguien no sepa decir la verdad. Mateo miró hacia la puerta, como si esperara que Daniel apareciera para corregir el final. No apareció. Algunas ausencias enseñan más rápido que cualquier explicación. Damián sí fue a la esquina de Tita esa tarde, pero se quedó al otro lado de la calle. Vio el local lleno. Vio a Tita atendiendo. No vio a Lucía. Tenía el teléfono en la mano y ningún mensaje escrito sobrevivía más de 5 segundos. Podía mandar flores, disculpas, dinero, magicus, contratos mejores. Todo eso estaba al alcance de un gesto. Y por primera vez. El gesto fácil le pareció indecente. Se quedó bajo la lluvia sin paraguas. Como si mojarse pudiera equilibrar algo. No equilibraba nada. Por supuesto, pero al menos no compraba nada. Esa enoja. Don Esteban entró en la oficina de Damián sin tocar. Me dicen que la empleadita hizo drama. Damián levantó la vista. Había pasado horas mirando el dibujo de Mateo. No vuelvas a llamarla así. Don Esteban sonrió con desprecio. Cuidado. Hijo. La culpa es un lujo caro cuando se mezcla con mujeres resentidas. Algo frío se asentó en Damián. No la frialdad antigua que usaba para negociar, sino otra, más limpia. Lo que hiciste con ese niño fue una vergüenza. Su padre golpeó el bastón contra el suelo. Yo te enseñé a no arrodillarte ante nadie. Damián miró la ciudad detrás del vidrio. Tal vez ese fue el problema. Don Esteban lo observó como si acabara de descubrir una grieta en una estatua familiar. No arruines tu nombre por una mujer que vio oportunidad. Damián se volvió lentamente. Ella me devolvió dinero. Me cobró un café fiado. Me dejó en mi escritorio un dibujo de su hijo y se fue sin pedir nada. La voz se le endureció. No hables de oportunidades. En esta familia somos expertos en tomarlas, no en reconocer cuando alguien no está en venta. Don Esteban salió furioso, prometiendo consecuencias, como hacen los patriarcas,
cuando el mundo deja de obedecerles por 5 minutos. Damián no lo siguió. Se quedó con el dibujo en las manos. Daniel, Lucía y Mateo seguían allí, torpemente unidos por crayones, dentro de una historia que ya no existía, o tal vez existía, pero del otro lado de una puerta que él mismo había cerrado, en su penthouse. Horas después, el silencio fue más brutal que nunca. El mármol brillaba. La cama estaba perfecta. Nadie le había guardado arroz. Damián entendió entonces la ironía completa. Había mentido para ser querido como un hombre común, pero no había tenido el valor de comportarse como uno. Un hombre común no tiene pantallas con su nombre ni abogados esperando afuera, pero sí puede decir la verdad cuando importa. Él no lo hizo. Y ahora el apellido Altamira, que durante toda su vida había abierto puertas, acababa de cerrarle la única que deseaba cruzar sin comprarla. Abajo, la ciudad seguía encendida. Arriba, Damián Altamira descubrió que estar alto no significaba estar a salvo. Durante 3 días, Damián no buscó a Lucía. Esa fue, quizá, la primera decisión decente que tomó desde que la conoció. No porque no quisiera verla, quería verla con una ansiedad que le volvía inútiles las manos, pero por primera vez entendió que su deseo no era una orden del mundo. Había pasado la vida confundiendo urgencia con derecho, y ahora descubría que el amor, cuando uno lo hiere, no se persigue como contrato vencido, se espera desde lejos, si es que aún queda algo que esperar. Lucía tampoco lo buscó. Se levantó temprano, preparó desayunos, llevó a Mateo a la escuela y trabajó con una disciplina tan firme que Tita dejó de hacer bromas durante unas horas, lo cual, en esa cafetería, equivalía a decretar luto nacional. Por dentro, Lucía estaba furiosa, triste, avergonzada de haber confiado y más furiosa todavía por sentirse avergonzada. Damián había mentido. No, ella. Pero el corazón tiene esa mala costumbre de pedir explicaciones a la persona equivocada cuando le rompen una ventana. Mateo lo tomó distinto. Como toman los niños las traiciones adultas con preguntas simples que ningún adulto sabe responder bien. Si alguien rico miente, ¿la mentira cuesta más?, preguntó una noche mientras acomodaba sus lápices. Lucía dejó de doblar ropa. No, cuesta igual, pero a veces hace más ruido. Mateo pensó un momento. A mí me caía bien, Daniel. Lucía tragó saliva. A mí también. Doña Clara, que pelaba papas en la mesa, murmuró. Entonces que Damián aprenda a merecer lo que Daniel recibió gratis. En el Hotel Altamira Imperial, el nombre de Lucía no se pronunciaba, pero caminaba por los pasillos como un fantasma con delantal. Damián convocó una auditoría interna sobre personal subcontratado, turnos de cocina, limpieza y mantenimiento. Los directores lo miraron con sorpresa cautelosa. Un cambio así costaba dinero. Y en las empresas, la compasión solo se tolera cuando viene disfrazada de estrategia. Damián escuchó objeciones durante 20 minutos. Luego cerró la carpeta y dijo: «No les pedí permiso para tratar a la gente con decencia». Valeria, su asistente, fue la primera en entender que aquello no era un gesto romántico. Damián no mencionó a Lucía en ninguna reunión. No usó su historia como bandera, ni permitió que Comunicación Corporativa convirtiera la reforma en campaña navideña. Revisó contratos de eventuales, seguros médicos, horarios partidos, salarios atrasados y proveedores que vivían de pagar tarde a quienes no podían quejarse. Descubrió abusos que habían existido bajo su firma, aunque no bajo sus ojos. Esa diferencia, comprendió con amargura, era demasiado cómoda para absolverlo. Una mañana bajó a la cocina central sin aviso. Los supervisores casi sufrieron un infarto colectivo. Damián llevaba camisa sin saco, mangas arremangadas y una expresión que no invitaba a teatro. Preguntó nombres, turnos, salarios, accidentes no reportados. Al principio nadie habló. El miedo a perder trabajo es una mordaza eficiente. Entonces, una lavaplatos de 60 años dijo que llevaba 2 meses
esperando pago extra por cubrir turnos nocturnos. Damián no prometió revisarlo. Ordenó pagarlo ese mismo día. La mujer no sonrió. Lo miró como quien verifica si el milagro tiene truco. El truco, por primera vez, era que no había truco. Damián empezó a quedarse después de las reuniones. Leyendo expedientes laborales que antes firmaba por resumen, vio nombres que nunca había visto y tareas sin las cuales su imperio elegante no podía abrir una sola habitación. Camareras con lesiones de espalda, cocineros temporales sin seguro, técnicos llamados a medianoche sin descanso pagado. Lujo. Entendió. No flotaba por sí solo. Lo sostenían manos cansadas, y él había vivido años admirando el brillo, sin preguntar quién se quemaba puliéndolo. Don Esteban apareció en su oficina al cuarto día. Oliendo a colonia antigua y amenaza fresca. Me dicen que estás regalando dinero a empleados. Damián firmó el último documento antes de levantar la vista. Estoy pagando lo que corresponde. Su padre rió con desprecio. La diferencia entre un empresario y un santo idiota es que el empresario sabe que todos quieren más. Damián dejó la pluma sobre la mesa. La diferencia entre un líder y un tirano es que el líder sabe que la gente no debería arrodillarse para cobrar lo justo. El viejo entrecerró los ojos. Esa mujer te volvió débil. Damián sintió el golpe. Pero ya no donde antes. No. Me mostró dónde yo ya era débil. Don Esteban se acercó al escritorio. Te estás humillando. No. Padre. Humillar fue arrojarle una bolsa a un niño para entretener invitados. El silencio se tensó como cuerda. Don Esteban apoyó ambas manos sobre el bastón. Ese niño no significa nada para esta familia. Damián se levantó. Ese es exactamente el tipo de frase que va a dejar de gobernar esta empresa. El enfrentamiento no terminó con gritos. Porque en las familias ricas a veces se grita menos de lo que se destruye. Damián removió a su padre de cualquier representación pública del grupo y suspendió los eventos benéficos organizados como escaparate social hasta rediseñarlos con participación real de fundaciones comunitarias. Don Esteban lo llamó ingrato. Damián no respondió. Había esperado toda su vida una aprobación que llegaba en forma de exigencia. Esa mañana, al verlo marcharse furioso, descubrió que ya no quería heredar también su crueldad. Mientras tanto, Lucía recibió noticias raras sin pedirlas. Una antigua compañera del hotel le contó que estaban regularizando contratos y pagando atrasos. Otro empleado dijo que el director general había bajado a cocina y preguntado nombres, no números. Tita escuchó todo con una ceja levantada. Cuando un hombre rico empieza a descubrir la justicia después de enamorarse, una no sabe si aplaudir o cobrarle intereses. Lucía no sonrió. Que haga lo correcto no significa que yo tenga que volver. Tita sirvió café. Exacto. Pero significa que al menos aprendió dónde queda la puerta. Damián quiso enviarle un mensaje muchas veces. No lo hizo. En cambio, fue a la esquina de Tita cuando sabía que Lucía no estaba. Pagó su vieja deuda de café con monedas exactas, contadas con una seriedad casi cómica. Tita lo observó desde el mostrador. Mira nada más. El príncipe aprendió a traer cambio. Damián bajó la cabeza. Vine a pagar lo que debía. Eso cuesta poco. Ella tomó las monedas y señaló la libreta. Lo otro no lo cobro yo. Damián asintió. Lo sé. ¿Le vas a romper más la paz?, preguntó Tita, sin suavizar nada. Damián miró la mesa donde Mateo solía hacer tareas. No quiero. Los hombres no siempre rompen porque quieren. A veces rompen porque entran cargando muebles enormes en casas pequeñas. Él entendió. Su apellido, su culpa, su necesidad de ser perdonado, todo podía convertirse en otro peso sobre Lucía. Solo necesito pedir perdón. Tita cruzó los brazos. Necesitar no es lo mismo que tener derecho. Damián recibió la frase como se reciben las medicinas amargas sin discutir. La oportunidad llegó por doña Clara. Aunque ella jamás habría usado una palabra tan dramática, la encontró una tarde afuera de la farmacia, luchando con una bolsa de medicinas y un paraguas torcido. Damián se acercó.
Se detuvo a una distancia respetuosa y no intentó quitarle nada de las manos. Señora Clara. Ella lo miró de arriba abajo. Ah. El técnico que venía con apellido incluido, él aceptó el golpe. Sí. ¿Ya aprendiste a arreglar lámparas o sigues descomponiendo confianza? Damián respiró hondo. Sigo aprendiendo. Doña Clara permitió que la acompañara hasta la esquina, no hasta la casa. Esa frontera hablaba claro. Mi hija no necesita un salvador, dijo ella. Ha salvado a Mateo. A mí y a sí misma demasiadas veces. Damián caminó bajo la lluvia sin paraguas. Lo sé. No. Lo estás sabiendo ahora, que es distinto. Él lo miró. Sorprendido por la precisión, doña Clara siguió. Si vas a pedir perdón, no lleves regalos, no lleves soluciones. Lleva vergüenza. Pero no de esa que busca abrazo, de la que sabe escuchar. Esa enoja. Lucía abrió la puerta de su departamento y encontró a Damián en el pasillo. No llevaba flores, ni bolsa elegante, ni reloj visible. Vestía camisa sencilla, pantalón oscuro, y la cara de un hombre que por fin había entendido que no todas las puertas se abren porque uno toca. Ella se quedó inmóvil. Detrás. Mateo asomó la cabeza desde la mesa. Doña Clara no apareció, pero su silencio desde la cocina era tan presente como una sentencia. Dije que no vinieras, dijo Lucía. Lo sé. Damián no intentó acercarse. No voy a pedirte que me escuches si no quieres. Solo quería decirlo aquí. No en mi oficina. No en mi hotel. No en un lugar donde todo me obedece. Lucía sostuvo la puerta con una mano. Hablas muy bonito para alguien que mintió tan feo. Él bajó los ojos. Sí. Esa respuesta simple la desarmó un poco. Y eso la molestó. Ella esperaba defensa, no aceptación. Las defensas son más fáciles de rechazar. Doña Clara apareció entonces con un trapo en las manos. Ya que vino hasta el pasillo, déjalo pasar. Si lo echamos, va a seguir mojando la escalera y la vecina del segundo nos culpa a nosotras. Lucía miró a su madre con traición doméstica. Mateo susurró. La abuela quiere capítulo nuevo. Damián no sonrió. Aunque el niño casi lo obligó, entró despacio en la sala pequeña, el techo bajo, la mesa con tareas. El olor a sopa y jabón barato lo rodearon. Allí su poder no tenía dónde sentarse. Lucía no le ofreció café. Esa ausencia fue justa. Damián se quedó de pie hasta que doña Clara señaló una silla. Si vas a disculparte parado, para ese discurso, siéntate y sé persona. Él obedeció. Mateo se sentó frente a él, con los brazos cruzados, imitando una severidad que le quedaba grande y adorable. Lucía permaneció junto al fregadero. En otra vida, Damián habría dominado la sala con su voz. En esa cocina, apenas podía sostener la mirada de un niño de 7 años. Mateo, empezó, y la voz le salió más baja de lo previsto. Te mentí. Mi nombre no era Daniel. Soy Damián Altamira, dueño del hotel. Debí decirlo desde el principio. Mateo lo observó con los ojos muy abiertos. Y también eres dueño de las puertas que no abren. Damián sintió un pinchazo triste. Sí, de esas también. Y debí asegurarme de que funcionaran mejor. Mateo pensó. Mi mamá dijo que no mentiste porque somos pobres. Damián miró a Lucía. Pero ella no lo ayudó. Bien, no debía ayudarlo. Tu mamá tiene razón, dijo él. Mentí porque fui cobarde. Porque me gustó que ustedes me trataran como a alguien normal, no como a un señor importante. Y en vez de ganarme eso, diciendo la verdad, lo robé usando otro nombre. Mateo bajó la vista hacia sus lápices. Yo le hice un dibujo a Daniel. Lo vi. La voz de Damián se quebró apenas, y me dio vergüenza no merecerlo. Mateo apretó la boca. Los ricos también reciben regalos pobres. ¿Verdad? Lucía cerró los ojos un instante. Damián no esquivó la pregunta. Sí, cuando no saben cuidar a la gente. Reciben cosas pobres, aunque cuesten mucho. Casas pobres de risa. Mesas pobres de cariño. Fiestas pobres de respeto. Yo tenía muchas cosas así.
Mateo lo miró con una mezcla de enojo y curiosidad. Y ahora, Damián respiró. Ahora estoy tratando de aprender, pero aprender no borra lo que hice. Doña Clara dejó de fingir que limpiaba la mesa. Lucía seguía callada. Y su silencio era lo más difícil de la habitación. Entonces Damián se volvió hacia ella. No se levantó. No invadió el espacio. Lucía, te mentí porque quise recibir confianza sin entregar verdad. Dejé que me abrieras tu casa. Que Mateo se encariñara conmigo. Que tu madre me mirara con sospecha justa. Y seguí escondiéndome. No fue una confusión. No fue protección. Fue egoísmo. Me gustaba cómo me veías cuando no sabías mi apellido. Y preferí conservar esa mirada, aunque tú no tuvieras toda la información para decidir si querías dármela. Lucía apretó el borde del fregadero. Esa era la disculpa que no quería necesitar. No porque lo perdonara, sino porque cada palabra honesta le recordaba al Daniel que había querido. ¿Y qué esperas que haga con eso?, preguntó. Damián sostuvo su mirada. Nada que no quieras. No vine a pedirte que vuelvas. No vine a ofrecerte dinero, ni departamento, ni médico privado. Aunque una parte torpe de mí todavía quiere arreglarlo todo así, porque es lo único que aprendí a hacer rápido. Tragó saliva. Vine a aceptar que te hice daño. Lucía rió apenas. Pero fue una risa cansada. ¡Qué bonito! El señor Altamira descubrió la responsabilidad. Tarde, dijo él. Sí, tarde. Ella se acercó a la mesa. No a él. Y recogió un lápiz de Mateo. Necesitaba tener algo en las manos. Cambiaste contratos en el hotel por mí, Damián negó. Los revisé por ti. Los cambié porque estaban mal. La diferencia quedó flotando. Lucía lo miró. Esa respuesta importaba. Si él hubiera dicho que lo hizo por amor, ella lo habría echado. Lo hecho por amor también puede ser vanidad cuando usa a otros como altar. Mi padre no volverá a representar al grupo, añadió Damián, y yo le exigí disculparse con Mateo. No sé si lo hará. No puedo prometer que se vuelva un hombre decente. Solo puedo prometer que su crueldad ya no tendrá mi silencio. Mateo levantó la cabeza. Tu papá es el señor de la bolsa, sí. El niño arrugó la nariz. No me cae bien. Damián asintió con solemnidad. Lo entiendo. Mateo pensó unos segundos. Pero tú sí me caías bien cuando eras Daniel. Esa frase entró en la habitación como una piedrita lanzada contra vidrio. Damián bajó la mirada. A mí también me caía mejor ese hombre. Lucía sintió un movimiento peligroso en el pecho y lo detuvo con orgullo. No iba a consolarlo. No es enoje. Daniel no existía, dijo ella. Damián levantó los ojos. Existía lo que yo quería ser, pero no tuve valor de serlo con mi nombre real. Doña Clara murmuró. Eso ya suena menos tonto. Lucía le lanzó una mirada. La anciana se encogió de hombros. No dije inteligente. Dije menos tonto. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco vacío. Era un silencio lleno de platos por lavar, tareas escolares, lluvia contra la ventana y 3 personas heridas, midiendo si el hombre sentado a la mesa era peligro o posibilidad. Damián no pidió tocar la mano de Lucía. No miró a Mateo esperando absolución infantil. No sacó una tarjeta. No dejó un cheque escondido. No prometió imposibles. Esa contención fue su primer gesto verdaderamente humilde. Lucía lo notó, y le dio rabia notarlo. Necesito tiempo, dijo ella al fin. Damián asintió. Lo sé. Y límites. Los que tú pongas. No quiero que aparezcas en la escuela de Mateo, ni en la cafetería cuando estoy trabajando, ni que mandes gente a vigilar si estamos bien. Él sintió vergüenza, porque una parte de él ya había pensado en esa última opción. No lo haré. Lucía lo estudió. Si necesito ayuda, la pediré. Y si no la pido, no la inventes. Damián aceptó la orden, como quien recibe un mapa difícil pero justo. Mateo levantó la mano. Muy serio. Yo también tengo condición. Lucía lo miró con sorpresa. A ver. El niño señaló a Damián. Si vuelves algún día.
Tienes que traer tus zapatos normales, no los que parecen de museo. Y tienes que aprender a envolver regalos. Porque el tuyo de la verdad vino horrible. Doña Clara soltó una carcajada breve. Lucía se tapó la boca, pero no pudo evitar sonreír. Damián sintió que esa sonrisa no era perdón, apenas una rendilla, y aún así, lo iluminó más que toda su ciudad vista desde arriba. Se levantó cuando entendió que ya era suficiente. Gracias por escucharme. Lucía lo acompañó hasta la puerta, no por cortesía romántica, sino para cerrar bien. En el pasillo, Damián se detuvo sin volverse demasiado. No voy a desaparecer para castigarme, ni voy a insistir para aliviarme. Estaré donde me permitas estar. Lucía cruzó los brazos. Eso suena difícil para alguien acostumbrado a mandar. Lo es. Ella sostuvo la mirada un segundo más. Bien, que te cueste un poco. Y cerró la puerta. Damián bajó las escaleras sin prisa, sintiendo en cada escalón el peso de no haber conseguido nada inmediato. No había abrazo. No había promesa. No había música creciendo detrás de una reconciliación apresurada. Solo una disculpa entregada en una cocina pequeña. Un niño que todavía lo miraba con dudas. Y una mujer que no confundía arrepentimiento con reparación. Afuera seguía lloviendo. Por primera vez. Damián no llamó al chofer. Caminó hasta la avenida, bajo el agua, con los zapatos empapados y la conciencia despierta. Arriba, Lucía apoyó la espalda contra la puerta cerrada. Mateo se acercó y le tomó la mano. ¿Estás triste, mamá? Ella miró a su hijo, a su madre, a la mesa donde aún quedaba un poco de sopa. Sí, Mateo asintió, como si aquello fuera aceptable. Yo también, pero menos que antes. Doña Clara recogió las tazas. Eso ya es algo. Lucía no respondió. En su pecho, la herida seguía abierta, pero por primera vez no olía a mentira fresca. Eso no era perdón. Todavía no, pero tal vez era el principio de una puerta sin disfraz. Damián cumplió la primera promesa, haciendo algo que, para un hombre como él, parecía casi revolucionario. No apareció. No envió flores. No mandó medicinas. No contrató discretamente a un chofer para vigilar la escuela de Mateo. No compró el edificio de Lucía, aunque esa idea absurda le cruzó por la cabeza con la facilidad con que otros piensan en comprar pan. La diferencia fue que esta vez se detuvo. Aprendiera a amar. Descubrió. También consistía en no convertir cada miedo propio en una invasión elegante. Lucía notó su ausencia con una incomodidad que no quería nombrar. Había pedido espacio, y él se lo daba. Eso era correcto. También era insoportable en pequeñas dosis, como cuando Mateo miraba hacia la puerta de la cafetería al escuchar la campanita, o cuando una lámpara parpadeaba y ella recordaba unas manos torpes sosteniendo un destornillador. El orgullo le decía que no extrañara. La memoria, que suele ser menos obediente que el orgullo, le servía escenas tibias justo cuando ella intentaba dormir. La vida siguió, porque la renta no pausa por desamor. Lucía tomó más pedidos de galletas, cuidó la tos de Mateo, acompañó a doña Clara a sus consultas y siguió trabajando en la esquina de Tita. Pero algo había cambiado dentro de ella también. La humillación de la gala, la mentira de Damián y aquella oficina enorme le habían dejado una certeza limpia. No quería vivir esperando que alguien poderoso decidiera tratarla con respeto. Quería construir algo suyo, aunque fuera pequeño, aunque empezara con una mesa prestada y una batidora vieja. Tita fue quien le dijo lo que Lucía ya pensaba. Tus galletas se venden más que mis consejos. Y eso que mis consejos son buenísimos. Lucía acomodaba pan dulce en una charola. No tengo dinero para abrir nada. Tita agitó la mano. Nadie dijo abrir un palacio. Empieza con pedidos formales. Hedges. Menú. Precios decentes. Deja de cobrar como si pidieras perdón por cocinar rico. Doña Clara, que había ido por café, añadió. Eso. Una cosa es ser humilde y otra hacerle descuento a todo el mundo por existir. Así nació Dulce Lucero.
Primero, como una hoja pegada en la ventana de la cafetería. Luego, como una cuenta de internet manejada por Mateo con una seriedad peligrosa. «Necesitamos logo», declaró el niño. «Y un eslogan». Lucía lo miró. «¿Desde cuándo sabes de eslóganes?» Mateo levantó los hombros. «Vi anuncios. Los adultos compran más cuando una frase los hace sentir menos solos». Doña Clara se persignó medio en broma. «Este niño va a vendernos la casa si lo dejamos». Mateo respondió: «Solo si hay buena comisión». Damián se enteró por Tita. No porque preguntara, sino porque fue a pagar café con monedas exactas todos los viernes, cuando Lucía no estaba. Tita le contó lo justo, con esa misericordia dosificada de las mujeres que no son crueles, pero tampoco tontas. Está levantando su negocio. Damián sintió orgullo y dolor al mismo tiempo. «Me alegra». Tita lo miró como quien examina fruta madura. «No se te ocurra comprarle 1000 cajas con nombre falso». Él bajó la vista. «Lo pensé». «Claro que lo pensaste. Por eso te lo digo». La primera vez que Lucía permitió verlo de nuevo fue por Mateo. El niño tenía una revisión médica, y la clínica pública estaba saturada. Damián no ofreció mover influencias. Solo preguntó, por mensaje, si podía acompañarlos para cargar la mochila y esperar. Lucía tardó 1 hora en responder. «Puedes venir. No hables con el médico como si fueras dueño del oxígeno». Damián sonrió frente al teléfono. Luego respondió: «Entendido». Era increíble cuánto podía significar una orden cuando venía de alguien que todavía no confiaba del todo. En la sala de espera, Damián se sentó en una silla de plástico entre una señora con bebé dormido y un hombre que comía galletas de una bolsa ruidosa. Mateo lo observó de reojo. «¿No te vas a quejar?», Damián negó. «No. Mi abuelo pobre se quejaba hasta de las sillas buenas». Lucía bajó la revista para mirarlo. «¿No tenías abuelo pobre?». Mateo sonrió. «Por eso digo, inventar familia también es gratis». Damián sintió la risa en el pecho, pero la dejó salir con cuidado. La consulta salió bien. Mateo necesitaba seguimiento, limpieza en casa y evitar humedad. Esa enemiga persistente que parecía vivir pegada a las paredes. Damián escuchó sin intervenir. Solo al salir cargó la mochila. Caminó a su lado y compró agua en una tienda cuando Lucía se lo pidió. Pagó con un billete pequeño. Mateo lo examinó con aprobación. «Vas mejorando. Antes hubieras comprado la tienda». Lucía no pudo evitar reír. Damián miró esa risa como se mira un vaso de agua después de cruzar un desierto. Pero no intentó beberlo todo de golpe. Las semanas siguientes fueron una educación lenta para Damián. Aprendió a tomar autobús sin agarrarse como náufrago de lujo, a envolver cajas de galletas sin que parecieran víctimas de un accidente, a no adelantar soluciones cuando Lucía solo necesitaba que alguien escuchara. Esto último le costó más que el autobús. Los hombres poderosos suelen confundir silencio con ineficiencia. Damián, que había comprado empresas en menos tiempo del que tarda un pan en hornearse, tuvo que aprender que una mujer, hablando de su cansancio, no siempre estaba solicitando un plan estratégico. Lucía también tuvo que aprender. No a perdonarlo. Todavía no. Sino a no castigarse por querer hacerlo algún día. Había noches en que recordaba la mentira y se endurecía. Había tardes en que lo veía ayudar a Mateo con una maqueta de cartón, con las mangas arremangadas y pegamento en los dedos, y se le ablandaba algo que no quería entregar demasiado pronto. Doña Clara la veía desde lejos y no opinaba, lo cual era sospechoso. Cuando una madre calla demasiado, normalmente está diciendo mucho. Un sábado, Damián llegó con una caja de cartón bajo el brazo. Mateo se puso en guardia. «¿Es un regalo rico?» «No», dijo Damián. «Es papel craft. Listón barato y cinta. Vengo a practicar envolver pedidos». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Pediste permiso para trabajar gratis?» «Sí. A Tita. Me dijo que si lo hacía mal, me cobraba por estorbar». Doña Clara asintió desde la mesa. Sabia mujer. Durante 2 horas. Damián dobló papel, cortó cinta y arruinó 3 moños.
Mateo calificó cada intento con números crueles. Aquel día no hubo gran declaración. Hubo harina en la mesa, cajas alineadas y el olor dulce de galletas de canela. Lucía se movía a su lado con una naturalidad que los dos fingieron no notar. En un momento, sus manos se rozaron al tomar el mismo listón. Ninguno retiró la mano de inmediato. Tampoco hicieron una escena de película. Solo se quedaron quietos un segundo, respirando con cuidado. Luego Mateo gritó desde el sofá: «Los estoy viendo», y la magia salió corriendo. Avergonzada, por la ventana, el negocio de Lucía creció despacio. Pero creció. Una maestra pidió galletas para la escuela. Luego, una vecina pidió pastel. Luego, una oficina pequeña encargó cajas para fin de mes. Damián no compró pedidos falsos. En cambio, una tarde, le preguntó si quería revisar costos. Solo revisar, sin decidir por ella. Lucía aceptó con desconfianza profesional. Se sentaron en la cafetería con una libreta, calculadora y café. Él le mostró cómo fijar precios sin regalar su trabajo. Ella le corrigió cuando hablaba demasiado técnico. «Mis galletas no tienen EBITDA. Damián, tienen mantequilla». Él levantó las manos. «Entendido. Mantequilla primero». Lucía sonrió y apuntó nuevos precios. Fue una de las conversaciones más íntimas que tuvieron, aunque no hubo caricias ni confesiones. Él no intentó convertirla en empresaria de revista. Ella no fingió que no necesitaba aprender. Se encontraron en un punto raro y hermoso, ella aceptando herramientas sin perder el mando. Él ofreciendo conocimiento sin comprar territorio. Eso, para cualquiera que haya amado después de una mentira, vale más que una serenata bajo la lluvia. Además, la lluvia moja los documentos. La reconciliación verdadera empezó con una fiesta escolar. Mateo debía llevar a un adulto para hablar de oficios y sueños. Lucía iría como repostera, orgullosa y nerviosa. Mateo, sin mirarla, preguntó si Damián también podía asistir. La cuchara de Lucía golpeó el plato. «¿Quieres que vaya?» El niño encogió los hombros. Puede hablar de hoteles, pero sin decir que es dueño, como si fuera superpoder. Que diga qué aprendió. Damián, cuando recibió la invitación, se quedó tanto tiempo en silencio que Valeria pensó que había malas noticias. Las había, pero de las buenas tenía miedo. En la escuela, Damián no llevó traje de gala ni reloj visible. Habló frente a un grupo de niños inquietos sobre hoteles. Limpieza, cocina, recepción, mantenimiento y todas las manos que hacían posible que un huésped durmiera tranquilo. No dijo: «Yo construí». Dijo: «Nosotros necesitamos». Mateo lo miraba desde la primera fila, serio, como juez pequeño. Al final levantó la mano. «¿Y qué aprendiste?» «Cuando mentiste». La maestra casi se atragantó. Lucía cerró los ojos. Damián respiró y respondió: «Que ninguna persona se gana confianza escondiendo la verdad». El aula quedó callada solo un segundo, porque los niños tienen poca paciencia para los dramas adultos. Luego alguien preguntó si los hoteles tenían fantasmas. Damián contestó que algunos huéspedes dejaban calcetines tan misteriosos que quizás sí. Mateo rió. Lucía lo vio reír y sintió que una cuerda se aflojaba dentro de ella. No era que el dolor desapareciera, era que ya no gobernaba toda la casa. A veces, sanar no se siente como fuego artificial, sino como poder respirar en una habitación donde antes todo apretaba. Esa noche, Lucía le pidió a Damián que caminara con ella hasta la tienda. Mateo se quedó con doña Clara haciendo tarea. La calle olía a pan, lluvia vieja y gasolina. Caminaron en silencio unos minutos. «Te creí cuando dijiste que no querías comprar el perdón», dijo ella. Damián no respondió de inmediato. «Me alegra, pero todavía me duele». «Lo sé». Lucía se detuvo bajo un foco amarillo. «No lo sabes completo. Pero ya no necesito que lo sepas perfecto. Necesito que no vuelvas a usar mi confianza para esconderte». Damián la miró con una seriedad sin defensa. «No voy a hacerlo». Ella soltó una risa mínima. «Eso suena a promesa de hombre enamorado».
Las promesas suenan lindas y se rompen fácil. Entonces no te pido que me creas por cómo suena. Él metió las manos en los bolsillos, como si así evitara tocarla antes de tiempo. Mírame con el tiempo, con días comunes, con errores corregidos antes de que se vuelvan mentiras. Lucía bajó la vista. Era una buena respuesta. ¿Cómo molestan las buenas respuestas cuando una quiere seguir enojada? Yo no necesito un palacio, dijo ella. No quiero que Mateo aprenda que el amor llega en coche negro y arregla todo. Damián asintió. Yo tampoco quiero enseñarle eso. Quiero mi negocio, mi casa, aunque sea pequeña, mis decisiones. Sí, y si algún día estamos juntos, no será porque me salvaste. Él dio un paso apenas, todavía dejando espacio. Será porque me dejaste quedarme y porque yo aprendí a quedarme bien. Lucía lo miró largo rato. Luego dijo Vas, entendiendo. Eso, para Lucía, era casi una canción romántica. El beso llegó sin música, sin ciudad iluminada desde un penthouse, sin testigos escondidos detrás de cortinas caras. Fue en una banqueta irregular, junto a una tienda donde vendían huevos, veladoras y recargas telefónicas. Lucía lo besó primero, suave, con una decisión que no pedía permiso ni entregaba rendición. Damián no la atrajo con fuerza. Solo sostuvo el momento como quien recibe algo frágil y sabe que no es suyo por derecho. Cuando se separaron, ella lo señaló con un dedo. Un beso no borra antecedentes. Él sonrió. Lo sé. Pasaron meses. No todo fue perfecto. Porque la perfección es un invento de anuncios y de gente que no lava platos. Damián a veces quería resolver demasiado rápido. Lucía a veces levantaba muros antes de escuchar. Mateo a veces usaba la culpa adulta para conseguir helado. Estrategia que doña Clara calificó de manipulación heredada, pero talentosa. Sin embargo, hablaban. Esa fue la diferencia. Cuando dolía, lo decían. Cuando había miedo, lo ponían sobre la mesa antes de que creciera debajo. La verdad, aunque incómoda, empezó a volverse costumbre. Dulce Lucero consiguió su primer local pequeño al lado de la esquina de Tita. No lo compró Damián. Lucía obtuvo un microcrédito, ahorros, pedidos adelantados y un préstamo pequeño de Tita que venía con intereses en forma de chismes obligatorios. Damián revisó el contrato cuando ella se lo pidió y no cambió una coma sin explicarla. El día de la inauguración, Mateo cortó un listón azul con tijeras escolares. Doña Clara lloró poquito y dijo que era por alergia a la harina. Nadie le creyó. Por respeto, Damián llegó con un regalo envuelto por él mismo. El papel craft estaba torcido, el listón demasiado corto y una esquina había sido salvada con cinta de más. Mateo lo recibió con ojos críticos. Este regalo parece pobre. La sala quedó quieta un instante, tocada por el eco de aquella noche terrible. Damián se agachó frente a él. Sí, pero lo envolví con cuidado. Mateo examinó el paquete y luego sonrió. Entonces está bien. Los regalos pobres con amor cuentan doble. Lucía se llevó una mano al pecho, porque algunas heridas cierran haciendo ruido. Dentro había un cuaderno de recetas con páginas en blanco. En la primera hoja, Damián había escrito: para las decisiones que son tuyas. Lucía lo leyó 2 veces. No era una joya, ni una llave, ni una promesa exagerada. Era espacio. Y después de tantos años de apretarse para caber en trabajos, cuentas y miradas ajenas, el espacio le pareció un regalo inmenso. Se acercó a Damián y le tomó la mano frente a todos. No como deuda pagada, no como final de cuento barato, como elección. La última fiesta de Navidad de esa historia no fue en el gran salón del Hotel Altamira Imperial, fue en el local de Lucía, con mesas pequeñas, chocolate caliente, galletas torcidas decoradas por niños y una caja de donaciones organizada con respeto. No con cámaras. El hotel colaboraba ahora con comedores comunitarios de manera constante, sin convertir cada plato en publicidad. Damián había cambiado políticas. Sí,
pero también había cambiado hábitos. Escuchaba nombres, preguntaba horarios, bajaba a cocinas sin hacer temblar a nadie. La decencia repetida. Aprendió. También necesita práctica diaria. Don Esteban no asistió. Mandó una tarjeta fría que Damián no leyó en voz alta. Algunas ausencias, cuando han hecho demasiado daño, también pueden ser una forma de paz. Mateo, en cambio, tomó el micrófono del local, aunque nadie se lo había dado, y anunció: «Hoy todos reciben regalos normales. Si alguien dice algo feo, mi abuela lo mira hasta que se arrepienta». Doña Clara levantó su taza como reina absoluta. Lucía rió. Damián también. Y por un momento, la vida pareció sencilla, que es una manera muy humilde de ser milagrosa. Más tarde, cuando los invitados se fueron, Lucía cerró la puerta del local y encontró a Damián barriendo. Lo hacía mal, empujando migas hacia rincones equivocados, pero con una concentración digna de consejo directivo. «Vas a necesitar capacitación», dijo ella. Él apoyó la escoba. «Acepto supervisión estricta». Mateo, medio dormido sobre una silla, murmuró: «No lo asciendas todavía». «Mamá». Doña Clara apagó las luces del mostrador. «Pero déjenlo quedarse. Ya aprendió a traer cambio». Lucía miró a Damián, y en esa mirada no había mentira pendiente. El camino no había convertido a Damián en un hombre perfecto. Eso habría sido sospechoso y francamente aburrido. Seguía siendo intenso, terco, demasiado acostumbrado a anticipar problemas, pero ahora sabía pedir permiso antes de entrar, perdón antes de justificarse y ayuda antes de fingir que lo podía todo. Lucía tampoco se volvió una princesa rescatada. Siguió siendo madre, guía, repostera, mujer de carácter y risa seca, dueña de su puerta. Lo que construyeron no nació de una fortuna, sino de algo más difícil, ¿verdad?, sostenida después del daño. En la última escena, porque toda buena historia merece saber dónde dejar a sus personajes. Los tres caminaron a casa bajo luces de diciembre. Mateo iba en medio, tomado de la mano de Lucía y de Damián, saltando charcos como si fueran enemigos pequeños. «¿Damián ya es familia?», preguntó de pronto. Lucía miró al hombre, que una vez tuvo todos los nombres equivocados. Damián no respondió por ella. Esperó. Lucía apretó su mano y dijo: «Está aprendiendo». Mateo asintió satisfecho. «Entonces sí, pero en periodo de prueba». Damián rió, y la risa subió limpia al aire frío. No necesitó mirar la ciudad desde arriba para sentir que tenía un lugar. No era el penthouse impecable, ni la oficina de vidrio, ni el apellido que pesaba como una puerta cerrada. Era esa banqueta con una mujer que lo elegía sin necesitarlo, un niño que le exigía honestidad con descaro y una abuela que podía destruir egos con una cucharita de té. El hombre que lo tenía todo había encontrado, por fin, algo que no podía comprar. Una casa donde volver.